Bueno, para continuar, tenemos a Horacio, creo que a Horacio lo conocéis todos. Horacio López Córcoles, el doctor ingeniero agrónomo con más de 35 años de experiencia prestando su servicio en el sector agrario, perfil orientado a la investigación y a la transferencia de tecnología al sector agrícola y agroindustrial. Pertenece al Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete, ITAP, y a la Fundación de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Fundescam. Es miembro del Instituto Técnico Agronómico Provincial desde el año 87, ocupando actualmente el puesto de jefe de servicios de I+D. Desde 1994 forma parte del grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos en España y desde el año 2003 es miembro del grupo RUENA, Red del Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura. La actividad investigadora se ha desarrollado en cultivos extensivos, especialmente las técnicas de cultivo de fertilización nitrogenada, riego y evaluación de variedades. Una parte importante de su actividad la ha dedicado a la transferencia de tecnología al sector agrario. Ha participado en la creación y la implementación de distintos servicios que ofrece el ITAP al agricultor. Servicios de asesoramiento de riego, SAR, servicios de asesoramiento a la fertilización, SAF, servicios de diagnóstico y asistencia fitosanitaria, SEDAF, servicio de ensayo y recomendación de variedades. Así que os dejo con él y es una persona que tiene una gran experiencia en el cultivo del azafrán. Gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que estoy contento de ver aquí en la sala a una buena parte de los productores de azafrán. Y la verdad, lo primero, creo que hay que agradecerle a la denominación de origen porque realmente ellos son los promotores de esta jornada. Nosotros les hemos ayudado, hemos colaborado, pero ellos han sido los promotores y por lo tanto agradezco tanto a Carlos Fernández como a Pedro Pérez que hayan tirado de este carro, ¿no? Yo voy a hablar un poco de las técnicas de cultivo sobre cómo afectan al rendimiento. Vamos, básicamente, problemas, qué evidencias tenemos, técnicas de cultivo en general y posibles soluciones a los problemas. Los problemas creo que se han puesto encima de la mesa. Tenemos también problemas sanitarios que lo vamos a abordar, Ramona Muñoz lo va a abordar ahora, pero realmente yo creo que el gran problema que tenemos en este momento es el de cambio climático en el cultivo de la azafrán. En otros muchos cultivos también, pero hoy y concretamente lo que podemos llamar primaverización del invierno. ¿Cómo le afecta esto al azafrán? Pues sencillamente se acorta el ciclo. En lugar de acostarse las hojas a finales de abril, primeros de mayo, como solía ser normal, pues estamos viendo que se está adelantando ese agostamiento. ¿Eso en qué se traduce? Pues sencillamente en que tiene menos tiempo las hojas están fotosintetizando menos tiempo y por lo tanto, digamos, la fábrica, entre comillas, acorta su tiempo de producción. Eso cuando se trasloca, esos fotoasimilados se traslocan a la cebolla, al cormo, pues claro, no es lo mismo si tiene un ciclo más largo que un ciclo más corto. Pero el principal problema es la veranización del otoño. Esta es una manera, José Miguel lo ha explicado mucho mejor. Esto también es un problema porque, como nos ha comentado Rodolfo Encarnación, realmente es que se están produciendo abortos de flores, ¿no? Concretamente, a mí, por ejemplo, tengo que reconocer humildemente que yo no era consciente de este problema. En el año 2013, unos productores me llaman, unos cuantos productores, oye, que no tenemos producción, que esto no está saliendo. Y yo humildemente tengo que reconocer que no tenía ni idea qué estaba pasando. La verdad es que hablé con Rosa Victoria Molina, que a continuación va a hablar, y ella me dio las pistas, la verdad. Me dijo, oye, es que probablemente se estén abortando las flores, por la alta temperatura. Como lo va a hablar ella, ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, digamos, estamos asistiendo a un gran problema, ¿vale? Vamos a buscarle soluciones, pero para buscar soluciones pues vamos a comentar una serie de evidencias que tenemos. Primero, en una parcela que teníamos en Tarazona de la Mancha, vemos que se quitó la hierba a mano, la mala hierba se quitó a mano y se dejó pues lo típico, en un rincón de la parcela. En el periodo de floración vamos a la parcela y nos encontramos que hay flores
solamente en la zona donde teníamos las malas hierbas ahí acumuladas, y en el resto de la parcela no es que no hubiera flores, es que había muchas menos. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, gracias. Pues mira, no era consciente de eso. Ahora mejor, ¿no? Vale, vale. Segundo tema. Estamos viendo que en otros países sí que están teniendo ya estos problemas y hablan ya de posibles soluciones. O sea, y ahora lo comentaremos. Otra evidencia que estábamos teniendo es que veíamos que debajo, en aquellos campos en los que había árboles diseminados, debajo de los árboles, en la sombra de los árboles, sí que había flores, o había más flores que en las zonas que no estaban cubiertas. Y otra evidencia más que estábamos teniendo es que estamos viendo que en algunas zonas más frías sí que no hay tantos problemas como en las zonas más cálidas. Y eso lo hablamos, es hablándolo. Obviamente, estos son evidencias que uno cuando va al campo ve y dice, bueno, aquí qué está pasando, trata de buscarle explicaciones. Esto habría que confirmarlo con un estudio mucho más serio, ¿vale? O sea, que esto hay que trabajarlo. Pero, de momento, lo primero que hacemos es, vamos a ver qué técnicas de cultivo podemos modificar para ver cómo podemos solucionar estos problemas. Pues mirad, sinceramente, empezamos a repasar técnicas de cultivo y tal, y la única que se nos ocurre que a lo mejor podría afectar, y ahora la vamos a ver, podría ser la profundidad de siembra de los cormos. Pero bueno, yo no voy a hablar de cómo afectan las técnicas de cultivo al rendimiento en condiciones normales, porque para esto, pues por ejemplo, en el ITAP tenemos publicados boletines específicos para que explican eso, ¿no? Cómo afectan las distintas técnicas de cultivo al rendimiento. También se hizo el libro blanco del azafrán en Europa en un proyecto que hicimos en colaboración con la Cátedra de Química Agrícola de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete, y ahí también se explican muchas cosas. Y la verdad, también hay un vídeo que esto, la verdad es que al final no sé cómo no hemos utilizado antes este tipo de técnicas, pero sí, tenemos que reconocer que ha sido la denominación de origen quien las ha utilizado. Una charla que di sobre estas técnicas en noviembre del 2021, que la denominación de origen la he publicado y está allí, y está en internet, y por lo tanto de eso yo no voy a hablar hoy. Lo que sí vamos a ver es, bueno, para que nos entendamos, está el ciclo biológico del cultivo de azafrán, que es un ciclo anual, pero normalmente el ciclo de cultivo compone una serie de años. El año cero, lo digo para que entendamos lo que viene a continuación. El año cero, el año de la plantación, normalmente una plantación que se puede hacer en junio, se puede hacer a finales de agosto. Ese primer año, normalmente antes sí que se recogían las flores, hoy últimamente por otras razones que ahora no afectan, no viene al caso, normalmente no se suele, por eso lo he puesto, este periodo de recolección lo he puesto así más clarito. Tendríamos algo de flores y a partir de ahí empezaría el ciclo vegetativo. El segundo año, el año 1, que sería ya el segundo ciclo vegetativo, sí que ya tenemos una buena producción de flores. Estos ciclos se suelen prolongar entre 3 y 4 veces, o sea, 3 o 4 recolecciones, digamos, verdaderas, que sería desde el ciclo 2 hasta el ciclo 4 o el ciclo 5, ¿vale? En definitiva, si os fijáis, estamos involucrando al cultivo en 6 años, no completos, pero 6 años, ¿vale? Bueno, esto para entender cómo afecta la profundidad de siembra, por si la profundidad podría ser una posible solución. Y en un ensayo que hicimos en el ITAP, pues hace ya más de 20 años, sobre cómo afectaba la profundidad de siembra, vimos que los cormos que estaban plantados a 10 centímetros de profundidad tenían más rendimiento que los que estábamos plantando a 20 centímetros. Eso el ciclo primero y segundo, ¿vale? Cuando llegamos al ciclo tercero, ¿qué ocurre? Que los rendimientos se igualan. Y sin embargo, en el ciclo cuarto y en el ciclo quinto, los rendimientos son mayores cuando tenemos la plantación a 20 centímetros. En promedio, claro, pues ahí tendríamos un empate técnico, se podría decir, pero no. En promedio,
el rendimiento es mucho mayor, y cuando digo mucho mayor estoy hablando de 2,8 kilos de azafrán tostado ya seco por hectárea y año, superior cuando hacemos la plantación a 20 centímetros. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando los cormos detectan que se quedan muy superficiales, además de las raíces normales, finitas, que absorben el agua y los nutrientes, emiten unas raíces contráctiles, unas raíces muy, digamos, carnosas. En definitiva, la planta está dedicando energía y recursos a producir estas raíces, y si dedica la energía y los recursos a estas raíces, no lo está dedicando a lo que realmente interesa, que es engrosar los cormos, ¿vale? Entonces, en definitiva, ¿esto podría ser una solución? Pues el problema es que vemos, y Rodolfo Encarnación nos lo ha mostrado, que lo puedes plantar a 20 centímetros, pero cuando las flores empiezan a emerger, resulta que empiezan a abortar. Yo creo que esta solución probablemente no nos resolvería el problema de la temperatura. Altitud, latitud. Bueno, pues nos lo ha explicado José Miguel Viñas cómo afecta. Estamos viendo qué zonas agroclimáticas pueden ser más favorables. Estamos viendo también intercultivos, empezando a estudiar los intercultivos, concretamente la asociación almendro-azafrán, y también empezamos a estudiar mulching, los temas de mulching. Vamos a ver, zonas agroclimáticas. Esto es un mapa que hicimos en el ITAP, concretamente Fernando de la Cruz y yo, para otro cultivo totalmente distinto, que son los cereales de invierno. Esto lo hicimos para el grupo, que hay un grupo que nos dedicamos a estudiar las nuevas variedades de cereales en toda España, lo componemos todos los servicios de investigación públicos, y por lo tanto este estudio lo hicimos para ese trabajo, para esos cultivos, para el cereal de invierno. Pero lo que vemos es que la zona de Albacete, tengo que decir que este estudio se basa en un atlas agroclimático que hizo AEMET hacia finales de 2008-2009 de la península ibérica, de toda la península ibérica, y ellos nos cedieron esa información, y nosotros a partir de ahí tradujimos esa información climática en cómo afectaba al cultivo. Pero aunque no está hecho para el cultivo de azafrán, y abro paréntesis, habría que hacerlo para el cultivo del azafrán, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en la zona de Albacete tenemos zonas frías que coinciden con estos colores más azules grisáceos, y zonas templadas. Hay alguna pequeña zona que es zona cálida, porque dividimos en la España peninsular, la dividimos, la España peninsular no, la península entera, porque también entraba Portugal, la dividimos entre zonas fría, templada y cálida. También la dividimos en otras zonas desde el punto de vista de régimen pluviométrico, y en zonas húmedas, subhúmedas y semiáridas, ¿vale? Y estamos viendo que, por ejemplo, en el Bonillo tenemos conocimiento de que ha habido menos problemas que, por ejemplo, en Villarrobledo, que ha habido más problemas. ¿Qué es lo que diferencia una localidad de otra? Si están realmente en línea recta, están a 35 kilómetros. Pues lo que las diferencia es que el Bonillo está a 1060 y tantos metros y Villarrobledo pues está a 720 y tantos. O sea, hay unas 300, más de 300 y pico metros de diferencia de altura. Estamos en dos zonas climáticas distintas, ¿vale? Bueno, esto si lo extendemos a Castilla-La Mancha, ¿qué ocurre? Que, pues tenemos la provincia de Cuenca, que sí que pertenecería a la zona fría. Tenemos la provincia de Guadalajara, que también pertenece a la zona fría desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista del cultivo del cereal, pero que se puede extrapolar, a falta de otras cosas, se puede extrapolar al azafrán. Pero en Guadalajara es que no se produce nada de azafrán. Y luego tenemos la provincia de Toledo, que sí que produce mucho, y la provincia de Ciudad Real, pero es que realmente son zonas, casi todas las zonas son templadas.
¿Qué ocurre? Si nos vamos a ver cómo afecta al conjunto de la península, pues sí que vemos que a una latitud mayor, es decir, el norte de la península, pues sí que coincide con zonas más frías, si exceptuamos, lógicamente, el litoral mediterráneo y el Valle del Ebro, ¿vale? Pero es que trasladar un cultivo de zona no es nada fácil, o sea, y no lo digo desde el punto de vista de las técnicas de cultivo, o sea, se pueden trasladar, ¿no? Las técnicas de cultivo no es que sean nada particular en el cultivo del azafrán, son las que son, pero no. Es que culturalmente es muy difícil trasladar este cultivo. Primero porque hay que mondar la flor. Y no solamente es que hay que saber mondar la flor, es que hay que querer mondar la flor. Y esto no es nada fácil, mandar a otras zonas. También tengo que decir que se está empezando a producir bastante azafrán en otras zonas de España, ¿eh? O sea que no es que hemos sido, digamos, hemos tenido la producción casi exclusiva en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Albacete, pues también, pero que están por ahí empezando a producir de forma muy seria, ¿eh? O sea que... Bien, vamos a ver otras posibles soluciones. Bueno, aquí solamente quería hacer un inciso, y es que creo que es importante que se haga este mapa agroclimático, pongo la palabra, hago énfasis en el agro, para el cultivo del azafrán, ¿vale? Habría que hacerlo. Bueno, asociación de cultivos, cultivos cubierta. Hay en otros países, concretamente en Irán, que han empezado a estudiar estos cultivos cubiertas para el azafrán. Concretamente, la zona más productora de Irán, bueno, en Irán se producen, en todas las zonas se produce, pero la zona productora es principalmente el este de Irán, que es Mashhad, que es donde han empezado, donde identificaron estos problemas. Y hacia el año 2014 empezaron a hacer ya cultivos, ensayos de azafrán con cultivos cubierta. Para que os hagáis una idea, Mashhad, esa zona, viene a tener una latitud parecida al norte de Marruecos. Para que no, yo por lo menos me entiendo mejor con mi zona, ¿no? Quiero decir que a ellos el problema ya les vino antes que a nosotros, ¿vale? Y ellos empezaron a hacer ensayos con cultivos del tipo, plantaban el azafrán y entre medias plantaban pues hieros, trébol, cebada. Bien, esto tiene una misión y no hay que despreciarla, tiene un objetivo, pero no nos soluciona el problema de calentamiento que estamos teniendo, de calentamiento de nuestro suelo. Esto no es una solución, en mi opinión. Ahora, lo que son los intercultivos, los cultivos intercalados, que eso puede ser una solución. Por cierto, la PAC, la nueva PAC, está enfocándose, por lo menos hasta hace 20 días, yo no sé si el nuevo clima, la nueva situación bélica cambiará la PAC o no, pero hasta hace 20 días estaba enfocándose a este tipo de estudios, ¿no? de cultivos, de intercultivos, de combinar unos cultivos con otros. Y bueno, de hecho nosotros hemos pedido varios proyectos para trabajar en esos temas porque es el nuevo enfoque de la PAC. O sea que esto es algo que de alguna manera nos viene. Pero pensamos que esa asociación de almendro con azafrán en filas alternas, no en todo el campo, ahora explico por qué, podría ser un estudio interesante. ¿Y para eso qué hemos hecho? Pues para eso hemos pedido un proyecto a la Consejería de Agricultura dentro de los grupos operativos, en conjunción con otros grupos, con otros, para estudiar estos temas, para ver cómo, porque hasta que no lo veamos realmente en el cultivo no lo vamos a saber cuáles son todos los problemas. Podemos intuir algunos, pero no saberlos. La pena es que nos han concedido, al final, si ya el presupuesto iba muy justo, nos han concedido un presupuesto mucho menor del 50%. Vamos a ver lo que podemos hacer, porque lo que sí tenemos en el ITAB es voluntad de resolver los problemas y de estar cerca de los agricultores. Y si tienen problemas, pues nosotros vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podríamos hacer esta asociación de azafrán con almendro? Vamos a ver, estamos hablando de almendro adulto, ya bien desarrollado, porque lo que estamos buscando es su sombra.
Y estamos hablando de variedades tardías de almendro, variedades de floración tardía, que por cierto en Castilla-La Mancha son, en este boom que tenemos en estos últimos 15, empezó hace 20 años, probablemente 15 años, ha habido un boom de cultivo de almendro, la mayoría, vamos, todo es variedades tardías, o sea que en ese sentido no hay problema. Bueno, suponiendo que la plantación esté bien orientada, una plantación bien orientada de almendro es una orientación de la fila norte-sur, y cuando vas por el campo ves que a veces la cosa no es exactamente así, pero bueno, si está bien orientada, quiero decir que si no está bien orientada tendríamos este problema, que la inclinación solar, bueno, pues nos permitiría otro tipo de sombra, pero en principio vamos a suponer que la mayoría de las plantaciones están bien, nos permitiría hacer una franja de cultivo de azafrán que probablemente podría abarcar, nos separaríamos de lo que es la fila de almendros, pues alrededor de 1 metro, podríamos plantar una franja de azafrán de 2 metros, podríamos dejar un pasillo central, plantar otra franja de azafrán y, bueno, de alguna manera iríamos buscando esa sombra que hemos identificado que puede solucionarnos parte de los problemas. Obviamente esto no es, tiene sus problemas. Por ejemplo, el sistema de riego del almendro hay que mantenerlo. Habría que, al azafrán hay que ponerle su sistema de riego. ¿Por qué hablamos del sistema de riego? Porque yo siempre, vamos, yo creo que los que me conocéis a mí, he hablado con un montón de gente que me ha ido preguntando y siempre digo que el azafrán hay que plantarlo en regadío para no regarlo. ¿Por qué digo esto? Porque el azafrán es un cultivo en el que nos estamos jugando muchísimo dinero. Y lo que no puede ser es que un invierno seco, como por ejemplo el que nos acabamos de pasar, nos arruine un cultivo en el que... No, eso no. Normalmente no va a ser necesario regarlo, pero no podemos... Entonces, sistema de riego independiente. Obviamente... Vamos a ver, si estamos teniendo 2 cultivos, podemos tener competencia por la luz. ¿Por qué decimos que el almendro puede ser un buen cultivo? Porque podría haber otros muchos. Pues porque resulta que la competencia por la luz no existe. Si cuando el almendro pierde la hoja, el azafrán empieza a emitir sus hojas que, aquí lo que estoy presentando es en el eje X la escala de tiempo y en el eje Y un índice de vegetación. Un índice de vegetación al final lo que representa no es más que la cantidad de hojas verdes que estoy teniendo. Podemos medirlo como queramos. Estamos viendo que este índice de vegetación es máximo en el azafrán hacia el mes de febrero, marzo. Ojalá fuese en abril, pero estamos viendo que, por lo que he dicho antes, que precisamente se está agostando antes. Y justamente el almendro empieza a emitir las hojas, pues a partir de finales, empieza la floración a finales de marzo, pues a partir de la floración. Y en principio estos 2 cultivos se complementan bastante bien desde el punto de vista de competencia con la luz. Ahora, la recolección de almendro, ¿quién no la conoce? Lo que queremos decir es que lo que no podemos hacer cuando pasemos con nuestro paraguas es pisar el azafrán, porque de alguna manera estaríamos compactando el suelo y, digamos, comprometiendo la emergencia de las flores. Entonces, por eso hemos dicho que hay que hacer el cultivo del azafrán en filas intercaladas. De tal manera que por las filas que no tenemos cultivo de azafrán pasaríamos con nuestro paraguas a recoger el almendro, la almendra. Con la poda del almendro tenemos 3/4 de lo mismo. Que tenemos que hacer es la poda, ponerla en la calle que no tenemos azafrán. Y luego ya pasaremos con la trituradora a triturar las ramas. Y el control de malas hierbas tampoco es un problema, porque cuando resulta que tenemos que pasar con la desbrozadora a desbrozar las malas hierbas de las calles, podemos pasar perfectamente sin problemas, porque el cultivo del azafrán ya pues empieza a agostarse ya, ¿vale? Entonces, estas técnicas de cultivo entre ambos cultivos en principio no serían un problema. Pero, insisto, esto no lo hemos estudiado, tenemos que estudiarlo. El acolchado del cultivo. ¿Por qué el acolchado? Porque siempre ha tenido, bueno, vamos a ver, porque tiene una capacidad reguladora de la temperatura del suelo.
conserva la humedad, tiene un control sobre las malas hierbas y además protege el suelo de una cosa muy importante que ahora lo comentaremos, que es la erosión. Vamos a ver, en principio hay otros centros de investigación que han empezado a estudiar el acolchado concretamente. Hay una señora, Luciana Poggi, en Argentina, que ya empezó a estudiar el acolchado, pero sobre todo los iraníes han estudiado este cultivo. Y nos cuentan, y vamos a verlo, esto lo tenemos que ver nosotros en nuestras experiencias en este proyecto del grupo operativo, cómo cambia la temperatura del suelo. Los iraníes nos hablan de que hay una diferencia de 2 grados centígrados a 15 centímetros de profundidad en las zonas que tenemos suelo desnudo frente a las zonas que tenemos acolchado. Concretamente, hemos empezado otro proyecto de investigación con el CITA, con el Centro de Investigación y Tecnología Agraria de Aragón, un proyecto de investigación en acolchado. Lo que he dicho es que no nos vamos a parar en el ITAP, vamos a ir buscando recursos para conseguir y para seguir estudiando en este cultivo. Y concretamente estos investigadores nos hablan de diferencias de hasta 5 grados de temperatura, ¿vale? Bueno, el acolchado es que tiene ventajas, tiene muchas ventajas. Bueno, concretamente yo voy a decir que cuando yo estudiaba el acolchado era para que el suelo no se enfriase, y aquí lo que estamos buscando es que el suelo no se caliente, pero al final lo importante es que funcione. Conserva más la humedad del suelo, es decir, la componente de evaporación directa del suelo, del agua del suelo, disminuye porque tenemos el suelo cubierto. La componente de transpiración de la planta no, esa va a seguir funcionando, pero ahí tenemos una ventaja. Indudablemente una ventaja muy buena para el control de malas hierbas, que todos sabemos aquí en esta sala que es un problema en todos los cultivos, pero en el azafrán especialmente. Y además protege la erosión del suelo. Esto, yo voy a hacer hincapié también en esto, porque es que estamos perdiendo ahí un capital que no somos conscientes, pero la erosión del suelo es una pérdida importantísima. Y entonces esta asociación de almendro-azafrán, pues ahí nos puede ayudar, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a estudiar? ¿Y qué han estudiado otros científicos? Pero ¿qué vamos a estudiar nosotros en este grupo operativo? El acolchado convencional, acolchado con paja de cereal. Normalmente se emplean alrededor de 5 toneladas de paja por hectárea en el cultivo del azafrán. Hay estudios de cómo afecta, más cantidad. Bueno, nosotros vamos a estudiar simplemente un primer paso, esta dosis. Vamos a estudiar, y no en el grupo operativo, sino con el CITA de Aragón, vamos a estudiar el hidromulching, el hidromanta. Es que, por no emplear palabras inglesas, esto no es más que una técnica que se ha empleado muchísimo en obra civil, o sea que no es, pero que en la actualidad se está trasladando a la agricultura, porque tiene muchas ventajas. Y lo que vamos a ver es cómo en azafrán podemos utilizar esta técnica. Que normalmente lo que se trata es una especie de acolchado, pero con una mezcla, como una especie de masa de papel. Se puede hacer con papel, se puede hacer con paja de cereal, en este caso con subproductos de paja de cereal, de champiñón, que sería un subproducto. Obviamente eso lleva otros componentes más que aglutinan y otra técnica que vamos a estudiar, a ver qué tal, es el tema de pantallas térmicas. Pantallas térmicas se utilizan ya en muchos cultivos, por ejemplo en kiwi, por ejemplo en fresa, pero vamos a ver también cómo se afectan. Indudablemente esto implica una mayor inversión, pero bueno, vamos a ver, porque vamos a estudiar todo esto, ¿no? Pero en definitiva, se trata de ir buscando soluciones para que este cultivo continúe siendo un pilar importante de Castilla-La Mancha. Nada, muchas gracias.